Bien, hermanos, vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 31. Dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como se ha estado avisando desde hace varios domingos atrás, hoy iniciaremos una serie de sermones sobre la teología del trabajo. Así que durante varias semanas vamos a estar hurgando en las Escrituras para ver todo lo que Dios tiene que decirnos acerca de esta actividad humana a la cual dedicamos una gran parte de nuestro tiempo, o por lo menos yo diría la mayor parte del tiempo que estamos despiertos lo estamos dedicando a nuestras labores. Y para introducir nuestro tema, es pertinente que veamos de cerca este texto de 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 que acabamos de leer, ya que este texto contiene ciertos principios que conforman un marco de referencia adecuado para el estudio de este asunto. Pablo está hablando en este capítulo acerca de la libertad cristiana, especialmente en el asunto de la comida. Algunos cristianos débiles que habían en la iglesia de Corinto no se atrevían a comprar cualquier tipo de carne en la carnicería porque algunas de esas carnes habían sido sacrificadas a los ídolos. Luego llevaban la carne del templo a la carnicería y la vendían más barato. Algunos cristianos débiles no se atrevían a comprar hasta que no preguntaran primero la procedencia de la carne. Si había sido sacrificada a los ídolos, ellos se abstenían de comprarla. Por otra parte, habían en la iglesia de Corintios cristianos fuertes, de fe fuerte, estables, firmes, que iban a la carnicería y compraban cualquier tipo de carne sin preguntar su procedencia. Así que el apóstol Pablo tiene que escribir a los hermanos de Corinto y regular en este caso de conciencia. Y dice en el versículo 23 del capítulo 10, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Así que, hermano, entre paréntesis, si usted es vegetariano porque le gusta comer vegetales, eso no es ningún problema. Pero si usted es vegetariano porque piensa que comer carne es pecaminoso, usted está pecando contra Dios. Porque Dios ha dado una ley aquí, Dios ha dado una orden de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pablo dice, no es un problema que tú comas carne, ni siquiera que la carne sea sacrificada a los ídolos. Pero si la persona te ha dicho que la carne fue sacrificada a los ídolos, entonces abstente de comerla, no por tu conciencia, sino para que la conciencia del otro no sea ofendida con tu conducta. Pero ahora en el versículo 31, el apóstol Pablo quiere guiar el pensamiento de los hermanos de la iglesia de Corinto hacia lugares más altos, hacia metas más profundas. Y hace ver a estos hermanos cuál es el propósito maestro que ellos debían tener en mente en cada una de sus actividades. Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios. Todas las cosas, de acuerdo con este texto, debían ser hechas para la gloria de Dios. ¿Fue con ese propósito que fuimos creados? ¿Fue con ese propósito que fuimos redimidos? De hecho, unas páginas anteriores, en el capítulo 6, versículo 20, Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. Así que Pablo está diciendo a estos hermanos, en otras palabras, aparten su vista de vosotros mismos y enfoquen a Dios en todo cuanto hagan. Es Él quien debe ser glorificado en cada una de nuestras actividades. En ese sentido, la enseñanza de este texto es paralela a la enseñanza de Pedro, en 1 de Pedro 4:11, donde el apóstol dice que los cristianos deben hacer las cosas de tal manera que en todo sea Dios glorificado. Alguien preguntará, ¿qué incluye ese todo? La respuesta es muy sencilla, todo. Todo. El apóstol Pablo no está hablando en nuestro texto de ir a la iglesia. El apóstol Pablo no está hablando aquí de leer la Biblia o de orar. Él está hablando de comer y beber. Y si esas actividades tan comunes están incluidas en la gloria de Dios, entonces todo lo demás está incluido. Y no solo eso. Al referirse a la comida y a la bebida, Pablo está tocando dos actividades que generalmente son vistas como dirigidas de manera especial para el beneficio y el provecho del hombre. ¿Para qué nosotros comemos o bebemos? Porque sin comida y bebida no podemos sostener nuestra vida física. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro propósito al comer? Alguien dirá, sostener nuestra vida física. No, Pablo dice glorificar a Dios. ¿Por qué comemos? Porque sin comida no podemos seguir viviendo. Ahora, ¿cuál es el propósito que debe movernos aún hasta en la actividad de comer y beber? Pablo dice, el propósito principal siempre será glorificar a Dios. Todo lo demás es secundario. Nosotros debemos sostener nuestra vida física porque al hacerlo glorificamos a Dios. Así que si el deseo gobernante de nuestra alma es la gloria de Dios, entonces todas nuestras acciones serán hechas en orden y en armonía. Noten que estas dos actividades tan simples habían llegado a ser una piedra de tropiezo en la iglesia de Corinto. Alguien puede hasta reírse de leer que el comer y el beber había sido causa de una división en la iglesia de Corinto. El Espíritu Santo tuvo que inspirar a uno de los apóstoles para incluir en las Sagradas Escrituras regulaciones con respecto a comer y a beber. ¿Saben por qué? Porque algunos hermanos de la iglesia de Corinto estaban comiendo para sí mismos. Porque algunos hermanos de la iglesia de Corinto habían perdido de foco esa meta. Ellos no estaban comiendo para la gloria de Dios. Y una actividad tan simple como esta, cuando no es hecha en el marco de ese móvil principal, será causa de problema dentro del pueblo de Dios. Solo cuando la gloria de Dios es el deseo que rige nuestras acciones, es que todas nuestras actividades pueden ser hechas en orden y en armonía. Y yo me pregunto, si esto es verdad con respecto a comer y a beber, ¿cuánto más no lo será con respecto a nuestros trabajos? ¿Cuánto más no lo será con respecto a nuestros trabajos? Nos levantamos por la mañana, todos los días, excepto el día del Señor, nos dirigimos a nuestros trabajos, ya sea que seamos empleados de una empresa, ya sea que tengamos un negocio propio, ya sea que usted sea plomero, albañil, que usted sea ama de casa o que usted sea estudiante. Todos los días usted se levanta por la mañana y se dirige a sus quehaceres. Y en eso usted empleamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú realizas esa actividad tan importante de tu vida en el marco de lo que Pablo enseña en 1 Corintios 10:31? Porque Pablo dice que todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Usted entonces me haría una pregunta a mí, ¿cómo puedo yo saber eso? ¿Cómo puedo yo saber si yo estoy glorificando a Dios en mi trabajo?
Bien, hermano, yo espero que esta serie de sermones, que yo no sé cuánto va a durar, les responda esa pregunta. Que después de escuchar estos sermones usted realmente puede examinar su vida y responder si usted está o no trabajando para la gloria de Dios. Si Dios pretendía que nosotros le glorificáramos a través de nuestros trabajos, debemos creer también que Él nos ha dejado en su palabra los principios que regulan dicha actividad, porque Dios nunca da una orden sin decirnos cómo cumplirla. Dios nunca da una orden a sus hijos sin decirle cómo cumplir esa orden, sin dar principios específicos y claros que regulen tal actividad. Y como veremos en esta serie de sermones, la Escritura contiene mucha información acerca de este asunto. En ella veremos principios que deben regir a los jóvenes a la hora de elegir una profesión. En ella encontraremos principios que nos hablen acerca de la prudencia en los negocios, acerca de la integridad en los negocios, acerca de la justicia y la equidad en los trabajos. El estudio de hoy lo hemos titulado La naturaleza de una vida de trabajo y su obligación. Y nosotros veremos básicamente 3 puntos y al final una aplicación, aunque debo decir que luego de que comenzamos a trabajar en este sermón se nos hizo un poco largo y tuvimos que dividirlo en 2 sermones. Así que hoy veremos, si el Señor lo permite, la primera parte, los primeros 2 puntos, que son, en primer lugar, el origen divino del trabajo, en segundo lugar, el propósito divino del trabajo. El domingo que viene, si el Señor lo permite, veremos la obligación del trabajo y como conclusión algunas aplicaciones prácticas. Y debo dar crédito aquí a una obra publicada hace cientos de años atrás por el ministro puritano Richard Steele y su obra El hombre de negocios cristiano. Estaremos usando muchas obras y materiales afines, pero este libro en particular será muy usado en esta serie de sermones. Así que vamos a comenzar, en primer lugar, viendo el origen divino del trabajo. Y para ello tenemos que ir a la primera referencia que ocurre en la Escritura acerca de este asunto, Génesis capítulo 2, versículo 15. La primera referencia que encontramos en la Escritura acerca del trabajo está en Génesis capítulo 2, versículo 15, donde Dios dice aquí: tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Este detalle es muy significativo, ya que Dios está hablando al hombre aquí antes de la caída, antes de la entrada del pecado en el mundo. Así que la existencia ideal del hombre sobre la tierra no era la de una vida de pereza y de irresponsabilidad. Y digo esto porque algunas personas parecen pensar que esto sería ideal: no tener nada que hacer y no tener nada de lo cual preocuparnos. Eso sería ideal en la mente de algunos. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que me enseñaron en el colegio que si Adán y Eva no hubieran pecado, en un colegio católico me enseñaron que si Adán y Eva no hubieran pecado, el hombre no hubiera tenido que trabajar y el hombre no hubiera tenido que estudiar. Y muchas veces recuerdo la molestia que yo sentía por las mañanas con Adán cada vez que me levantaban para ir al colegio. Uno piensa que la vida sin trabajo, sin responsabilidad, una vida contemplativa, inactiva, es una vida ideal. Pero hermanos, Dios no creó al hombre para una vida así. El hombre fue diseñado por Dios para la acción. Y es a través de esa acción que el hombre encontraría su dicha y su felicidad. Una vida bienaventurada. En Génesis 1:31, después que Dios había creado todo, da su veredicto con respecto a su creación. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, incluyendo el trabajo. Así, hermanos, que el trabajo no es simplemente un deber. El trabajo estaba dentro de las bendiciones que Dios había diseñado para el hombre. El trabajo no es únicamente un deber, el trabajo es una bendición de Dios. El problema con el trabajo surge en realidad después de la caída del hombre en pecado. Pero aún después de la caída, noten, hermanos, que Dios pronunció una maldición contra la tierra, no contra el trabajo. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios no maldijo el trabajo, Dios maldijo la tierra. Y esa idea es ratificada en Génesis capítulo 5, versículo 29. Cuando Lamec, el padre de Noé, le puso ese nombre a su hijo que significa consuelo, descanso, llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que Dios no maldijo el trabajo, Dios maldijo la tierra. Lo interesante de todo esto es que aún después de la caída, el trabajo conservó su recompensa. A pesar de que por la maldición de la tierra, Adán sacaría el sostén de ella con dolor, pero por lo menos seguiría sacando su sostén. Solo que ahora, por causa del pecado, el trabajo sería para el hombre más duro y dificultoso. Así que nadie puede pretender encontrar la recompensa del trabajo, es decir, el sostén, evadiendo al mismo tiempo las dificultades que conlleva todo tipo de trabajo. En otras palabras más sencillas, trabajar da trabajo. Y nosotros no podemos eliminar esa realidad. Por causa del pecado, por más que nos guste nuestra vocación, por más que nos agrade lo que hacemos, nosotros tendemos al hastío en medio del trabajo. De hecho, por alguna razón se le puso a esa actividad del hombre el nombre de trabajo. Esa palabra viene de una raíz latina que significa tortura. No es que todo tipo de trabajo siempre es una tortura, pero el trabajo mueve al hastío y de una manera u otra, un día más que otro te vas a sentir hastiado del trabajo. Pero lo que queremos enfocar aquí es que el trabajo no fue un invento del hombre, ni mucho menos un castigo de Dios por causa del pecado, como decía nuestro hermano Lester, que se encuentra en la teología sistemática del Negrito del Batey. El trabajo no es un castigo de Dios. El trabajo fue inventado por Dios como una de las actividades imprescindibles del ser humano. Dios creó al hombre para la actividad, tanto mental como física. Por tanto, la inactividad voluntaria no solo es pecaminosa, sino también una desgracia para el hombre. Busque a un hombre o a una mujer inactiva que no se esté ocupando en lo que debe de ocuparse y usted verá a un hombre y a una mujer desgraciados, frustrados, llenos de depresiones, llenos de temores, llenos de problemas. ¿Por qué? Porque Dios no creó al hombre para eso. Así que la pereza es un doble pecado. Un doble pecado. Primero, porque atenta contra la naturaleza humana. Dios no nos creó para la actividad. Y segundo, porque Dios ha dado un mandato en la Escritura acerca del trabajo. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. En los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento dice, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es cierto que el énfasis de este mandamiento es que debemos apartar un día para dedicarlo de manera especial al servicio de Dios y al descanso para nuestros cuerpos. Noten que el mandamiento es día de reposo para Jehová. O sea, es reposo pero para Jehová. Está incluido el descanso de nuestros cuerpos y está incluido el servicio y la adoración a Dios. Pero ese día de reposo no tiene ningún significado para aquel que se pasa la semana entera sin hacer nada.
En San Juan de la Maguana vivía un hombre que él decía que para él el día domingo era un día tan sagrado que él lo guardaba 3 días antes y 3 días después. Se pasaba la semana entera sin trabajar. Bueno, para ese hombre el día de reposo no es tal cosa, no es un día de reposo. Es únicamente en el contexto de nuestras labores cotidianas que este mandamiento puede ser comprendido. Por eso dice el texto, 6 días trabajarás. Ese es el contexto del mandato aquí. 6 días trabajarás. De hecho, la pereza es uno de los pecados que se mencionan en el Nuevo Testamento como motivo de disciplina pública. En 2 Tesalónica capítulo 3. Así que no se sorprendan, hermanos, si algún día usted escucha aquí que dice el hermano fulano de tal ha sido disciplinado por vago. El hermano no quiere trabajar. Y de esta manera está deshonrando a Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalónica 3:6, os ordenamos, hermanos, en el nombre, oigan qué solemnidad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué es este andar desordenado? ¿Es que acaso el hermano se emborrachaba? No, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, consecuentemente entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hermanos, esto era motivo de disciplina pública en la iglesia primitiva. Pablo dice, no os juntéis con tal hermano que no quiere trabajar en nada, sino que está entrometiéndose en lo ajeno. Así que el trabajo es una parte integral de nuestra vida cristiana. Dice John Murray al respecto. Cuando nuestro pensamiento es gobernado por esta ética, la ociosidad es vista como iniquidad. Una iniquidad que alcanza proporciones mayores cuando se viste de piedad y considera el trabajo como incompatible con las demandas de comunión con Dios. Hermano, ¿por qué tú no trabajas? Porque yo estoy dedicado a orar. Sí, eso hacían los monjes en la Edad Media. Muchos monjes en la Edad Media abandonaban sus trabajos porque los veían como un estorbo para adorar a Dios. Mientras que la Escritura habla del trabajo como una actividad por medio de la cual debemos adorar a Dios. Son dos visiones muy distintas. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, se nos dice que el trabajo es una parte tan integral de la vida cristiana que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Una persona no puede decir que ha dejado su trabajo para servir a Dios, porque aquí dice que si alguno no trabaja y no provee de ese modo para los suyos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Hasta los paganos ven la pereza como uno de los pecados capitales. Los paganos, cuánto más nosotros, los creyentes. Habiendo considerado entonces el origen divino del trabajo, vamos a ver ahora, en segundo lugar, el propósito divino del trabajo. El propósito divino del trabajo. Ya hemos visto que Dios creó el trabajo y que Dios ordena al hombre que se dedique a esa actividad mientras posea fuerza física y capacidad mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia no contempla tal cosa como un retiro. La Biblia no contempla eso. Mientras usted tenga su fuerza física y su capacidad mental, usted debe dedicarse a algún trabajo. La visión nuestra es, yo trabajo para finalmente descansar. La visión bíblica es, yo descanso para trabajar. Son dos visiones muy distintas. La pregunta que queremos responder ahora es, ¿qué propósito tenía Dios en mente al inventar el trabajo? Él creó el trabajo, pero Dios no hace nada sin un propósito. Cuando Dios afligió a Job, dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios siempre tiene un propósito. Así que con algún propósito Dios creó el trabajo. ¿Por qué, hermano, tú debes trabajar? Millones de personas en el mundo entero se levantan diariamente y se dirigen a sus trabajos. Entre ellos, cientos de miles de cristianos.
Si pudiéramos preguntar a muchos de ellos para qué se dedican a trabajar, encontraremos con sorpresa que muchos no nos podrán dar una respuesta definida. Y yo te estoy preguntando eso a ti, hermano, en esta mañana. Tú te levantas todos los días para ir a trabajar. ¿Para qué? ¿Por qué tú trabajas? Unos dirán, bueno, yo trabajo porque tengo que buscar el sostén para mi familia. Otros dirán, bueno, la verdad es que yo trabajo, además de que tengo que buscar el sostén para mi familia, porque espero algún día dar un golpe de suerte y mejorar mi posición, llegar a alguna posición acomodada. Y si puedo llegar a ser rico, mucho mejor. Y si millonario, muchísimo mejor. Aunque a veces no decimos eso con palabras, pero es lo que tenemos en el corazón. Hermano, si esa es tu visión del trabajo, tú piensas como un pagano. Si es para eso que tú te levantas todos los días y vas a trabajar, tú estás pensando como un pagano. Porque esa no es la visión escritural del trabajo. De hecho, la Escritura advierte al creyente que éste no debe tener las riquezas como una meta en su vida. Si Dios bendice tu laboriosidad, tu responsabilidad, tu diligencia en el trabajo, y te haces millonario, dale gracias al Señor por ello, porque muchos hombres de Dios fueron ricos, como Abraham, David, Salomón, fueron ricos. Dios los bendijo con riquezas materiales. Así que si el Señor, por tu laboriosidad, por tu responsabilidad, te permite ser rico, dale gracias por ello. Pero ese no debe ser de ningún modo la meta de tu vida. Dice Proverbios capítulo 23, versículos 4 al 5, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Dice el autor de Proverbios, si tú estás afanándote por hacerte rico, tú eres un imprudente. Eso es una imprudencia, querer hacerse rico. Como veíamos esta mañana en las reuniones que hacemos los diáconos y los pastores, las riquezas son una bendición de Dios. Pero toda aquella persona a quien Dios bendice con riquezas debe saber que está manejando un objeto peligroso. Por eso Agur decía, Señor, no me des riquezas, no sea que te niegue y diga quién es Jehová. Una hermana encontrará que tener un cuchillo bien afilado en su cocina es muy útil, porque con eso puede cortar la carne y puede hacer muchísimas labores en la cocina. Pero esa hermana debe saber que un cuchillo bien afilado es algo peligroso. Bueno, de igual modo, hermano, la riqueza es peligrosa. Así que si el Señor te bendice con ellas, dale gracias, pero no la persigas. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, que los que quieren enriquecerse caen en tentaciones necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todo tipo de mal es el amor al dinero. Por eso le dice Timoteo, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? De querer el dinero. Timoteo, huye de esa plaga, porque es una raíz de todo tipo de mal. Entonces, si no es lícito que un creyente desee hacerse rico, ¿para qué trabajar? ¿Por qué debemos trabajar? Tres cosas. Primero que todo, trabajamos para la gloria de Dios. Primero que todo, trabajamos para la gloria de Dios. A menudo nos ocurre que las cosas más obvias son precisamente aquellas que más pasamos por alto. ¿Qué vimos al principio de nuestro estudio? Que Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Fuimos redimidos para poder hacer eso de manera consciente. Porque el impío glorificará a Dios tarde o temprano, olvídese. Pero el impío es redimido por el Señor y hecho cristiano para glorificar a Dios en una manera consciente y voluntaria. Así que todo creyente sabe esto y todo creyente conoce esta verdad. Sin embargo, dividimos nuestra vida en ciertos compartimentos. Así como hay tienda por departamentos,
nosotros queremos tener una vida por departamentos, dividida en diferentes compartimientos. Estas cosas, leer la Biblia, ir a la iglesia, orar, son sagradas. Estas son seculares. Estas son para Dios. Estas son para mí. Estas deben ser hechas en dependencia del Señor. Estas en nuestras propias fuerzas. Estas son para su gloria. Estas para mi beneficio. Y por supuesto, cuando tenemos que poner el trabajo en uno de los departamentos, vamos a ponerle la parte secular. Pero hermanos, esa no es de ningún modo la enseñanza bíblica. Y hay dos textos, hay muchos, pero hay dos textos que prueban esto sin lugar a discusión. Uno de ellos está en Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Un escriba le pregunta al Señor cuál es el mandamiento más importante, cuál es el primer mandamiento. Versículo 29, para ver el contexto, el Señor le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Dónde cabe aquí entonces que yo uso parte de mi mente, parte de mi corazón y parte de mis fuerzas para mi propio beneficio? ¿Dónde dice eso el texto? Si aquí dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí el Señor no da chance para usar ni un poco de mi intelecto, ni un poco de mi fuerza para mí mismo. Y el otro texto es Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 22 al 24. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El énfasis de este texto es muy claro. Dios nos compró para Él, todo cuanto tenemos le pertenece a Él, nuestra vida, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestro dinero, todo. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Y no solo eso, es Dios quien nos ha llamado a desempeñar una labor específica en el mundo. A ese llamado se le llama vocación. Yo tengo vocación de médico, otro dice yo tengo vocación de ingeniero, otro dice yo tengo vocación de albañil. ¿Qué es una vocación? La palabra vocación significa llamado. ¿Quién es que le ha hecho al hombre llamados específicos? Es Dios. Hermano, no es solamente a los pastores a quienes Dios llama. Dios llama a los empresarios, Dios llama a los ingenieros, Dios llama a los arquitectos, Dios llama a los abogados. Es Dios quien ha dado al hombre ese llamado, esa vocación. En el versículo 22, Pablo dice, debemos trabajar en el marco del temor de Dios. En el versículo 23, debemos hacerlo para Él. En el versículo 24, es a Cristo a quien servimos y por lo tanto es de Él que debemos esperar recompensa. Dios ha dado a cada hombre una vocación y las capacidades necesarias para el desempeño de tal vocación. Así que si no trabajamos, estamos descuidando nuestra vocación. Y si trabajamos sin tener en cuenta lo que Pablo nos está diciendo aquí, estamos haciendo un mal uso de nuestra vocación. Todo cuanto Él nos ha dado le pertenece a Él y debe ser usado únicamente para Él. En Romanos capítulo 11, versículo 35-36 dice Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
Así que si alguien pregunta ¿por qué debemos trabajar? Nuestra primera respuesta es porque Dios tiene un plan con la creación que ha hecho y con los hombres que ha puesto en ella. A cada uno el Señor le dio una vocación, y cuando somos responsables en el desempeño de nuestras labores, estamos cumpliendo lo que nos toca dentro del plan soberano de Dios, y de ese modo lo estamos glorificando. No importa cuál sea tu vocación, ama de casa, albañil, ingeniero, presidente de la República. Cuando tú haces aquello para lo cual Dios te diseñó, tú estás siendo fiel al Señor y estás glorificando a Dios con tu labor. De igual modo, cuando el creyente manifiesta a través de su trabajo las características del Dios a quien él sirve y el Dios a quien él adora, está glorificando a Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios no es más que el despliegue de esas características que hacen a Dios ser Dios. Así que, hermano, cuando tú eres justo en tu trabajo, íntegro en tu trabajo, ordenado en tu trabajo, tú estás glorificando a Dios a través de tus labores. Así que cuando te levantes mañana para dirigirte a tu trabajo, vete con la conciencia de que tú eres un siervo del Dios Altísimo y de que tú trabajas para Él. Cuando te levantes mañana, vete a tu trabajo con la conciencia de que así como los pastores que están a tiempo completo cogen su carro y vienen a la oficina a trabajar en la iglesia, tú vas también a trabajar en la obra de Dios, solamente que en otra vocación. Sea que tú seas un misionero, sea que seas un arquitecto, que seas un abogado o hermana, si el Señor te ha puesto la tarea de criar a tus hijos en el temor de Dios, haz esas tareas sabiendo que tú trabajas para Dios. Y si eres irresponsable en esa tarea y estás delegando en ciertas personas lo que no debes delegar, debes saber que estás pecando de pereza contra Dios. Porque Dios a cada uno le dio su vocación. Ingeniero, arquitecto, abogado, ebanista, chofer de carro público, ama de casa, plomero. ¿Sabe lo que dice Pablo? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, porque es a Cristo el Señor a quien servís. ¿Por qué debemos trabajar? Para la gloria de Dios. Porque Dios tiene un plan, y en ese plan yo tengo una vocación. Y yo tengo que trabajar porque de ese modo voy a cumplir el plan de Dios, y así voy a glorificarle. Segunda razón por la cual debemos trabajar. Trabajamos porque de ese modo beneficiamos a nuestra generación. Yo creía que ya ibas a entrar en el punto de que el trabajo me beneficia a mí. No, porque el primer mandamiento es amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la segunda razón por la que debemos trabajar es porque a través de nuestro trabajo beneficiamos a nuestra generación. Dios ha planificado su creación de tal modo que todos nos necesitamos mutuamente. Tenemos necesidades que nosotros mismos no podemos satisfacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Él le ha dado a otro la capacidad de hacer eso que a ti te hace falta. Y a ti te ha dado la capacidad de suplir lo que a los otros le hace falta. De manera que todos los seres humanos dependemos unos de otros para el desarrollo de nuestra existencia. Por eso alguien define comercio como aquel intercambio que realiza el hombre con sus semejantes para el sustento o soporte de la vida terrenal. ¿Qué es comercio? Comercio es aquel intercambio que realiza el hombre con sus semejantes para el sustento o soporte de la vida terrenal. El comercio es un intercambio. Usted tiene un problema de plomería en su casa, usted llama al plomero, le resuelve el problema y usted en cambio le paga a ese plomero. ¿Qué ha habido allí? Un intercambio. Él puso sus capacidades a tu servicio, tú en cambio le das dinero. Y ese intercambio debe ser justo y equitativo. Oye bien, hermano, ese intercambio debe ser justo
y equitativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que un negocio donde solo gana uno o donde no hay equidad en las ganancias de ambos, eso no es negocio, eso es un robo. Cuando usted hace negocio con una persona, un intercambio, y en ese negocio el único que gana es usted, o usted gana más de lo que debió haber ganado en el intercambio, eso no es negocio, eso es robar. Porque el intercambio debe ser justo y equitativo, a menos que voluntariamente una de las partes decida ganar menos y favorecer al otro. Voluntariamente. Si usted va a hacer negocio con una persona y esta persona quiere favorecerlo porque él quiere hacerlo y le dice, no me pagues tanto, págame menos. Bueno, hermano, dale gracias a él, pero ahí no ha habido robo porque ha habido consentimiento de la parte que va a salir agraviada. Pero si usted hace un negocio y con su astucia usted logra ganar más de lo que debe ganar y el intercambio no fue justo, usted es un ladrón. Usted está robando lo que no le pertenece. Porque el comercio es un intercambio justo y equitativo. Así que cada ser humano debe estar en el lugar que Dios lo ha colocado y debe hacer aquello para lo cual Dios lo ha dotado. ¿Con qué propósito? ¿O hacerme millonario? No. Sino porque al hacerlo, de ese modo, primero glorificas a Dios y segundo, beneficias a tu generación. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, para probar este punto. 1 de Timoteo, capítulo 6. Versículo 2. Aquí se da el caso del hermano que trabaja para otro hermano. ¿Qué sucede normalmente? O que el hermano que trabaja para otro hermano se recuesta en eso y dice, ay, él es hermano, yo puedo llegar 15 minutos tarde, él no me llama la atención, es un hermano de la iglesia. ¿Sabe lo que dice Pablo? Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Hermano, ¿cuál es el principio que podemos extraer de este texto? Que cuando yo le hago un servicio a alguien, mi propósito debe ser beneficiar a esa persona. Y Pablo dice, si al que vas a beneficiar es un cristiano, con más razón aún. Pero la idea que está detrás del texto es que con tu trabajo alguien se beneficia. Y ese debe ser tu propósito. Dios te ha dotado con capacidades para beneficio de tu generación. Y a medida que surgen nuevas necesidades, surgen nuevos trabajos. Alguien inventa la computadora y ahora surge una amplia gama de labores relacionadas con las computadoras. Alguien inventa un avión y ahora se necesitan pilotos y así sucesivamente. Y de hecho debo decir aquí que no solo debemos dedicarnos responsablemente a trabajar para beneficiar con mi trabajo a la generación en la que me ha tocado vivir, sino que debemos también valorar el trabajo ajeno. Tener una disposición correcta hacia el trabajo que hace el otro, porque ningún trabajo es insignificante. Ningún trabajo es insignificante. Necesitamos que haya un presidente de la República, tanto como necesitamos que hayan hombres que recojan la basura que se amontona frente a nuestras casas. Por lo tanto, el que recoge la basura no debe menospreciar al presidente. El presidente no debe menospreciar al que recoge la basura. Aquí podemos aplicar el principio que Pablo dio en otro contexto, cuando dijo en 1 Corintios 12, 21, 22, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son precisamente los más necesarios. Así que cuando un arquitecto diseña una casa, él debe hacerlo con la intención de beneficiar al que va a habitar en dicha casa. Por eso debe ser responsable en la vigilancia de esa obra. Por eso pondrá empeño en diseñarla bien para deleite, seguridad y comodidad de esa persona. Y el que empleó al arquitecto debe devolverle en cambio una paga justa y equitativa. De ese modo ambos salen beneficiados y eso es precisamente lo que Dios intentó hacer al inventar el trabajo. Ese es el diseño de Dios.
Así que, hermano, nunca pretendas obtener una cosa gratis. Nunca pretendas eso. Si tú no tienes dinero para obtenerla, entonces no te pongas a estar hablando para que te la den. Un creyente nunca debe tratar de obtener una cosa gratis. Si el dueño te la quiere regalar, eso es otra cosa. Tú le das gracias por ello. Pero cuando un creyente se dirige a otro creyente para que le haga un servicio, debe ir con la mentalidad de pagar el servicio que se le ha brindado. Porque hay creyentes que buscan otros creyentes para que no le cobren. Y cuando el hermano le cobra se pone bravo. No le está cobrando por su servicio. Tú debes ir con esa mentalidad de pagar el servicio que se te ha hecho, no de obtenerlo gratis. Si la persona te lo quiere regalar porque es tu hermano, dale gracias y acéptalo. Pero la disposición nuestra es pagar. Y no solo pagar, sino ser agradecidos con el servicio prestado. Y aquí quiero decir algo a los padres de la iglesia. Por eso es que es tan importante que desde pequeños enseñemos a nuestros hijos que todas las cosas se piden por favor y cuando se le da hay que decir gracias. Es tremendo ver a un niño diciendo, pásame el agua en la mesa. ¿Cómo que pásame el agua? Él no es un señor en la mesa. Él tiene que decir, mami, papi, ¿tú podrías por favor pasarme el agua? Y luego que se le pase el agua, el niño tiene que decir gracias. ¿Por qué? Primero porque eso es una regla de gentileza y la Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y en segundo lugar, porque su niño no es un señor. Él no es un amo. Él tiene que aprender desde pequeño que él no merece nada y que todo lo que se hace hay que agradecerlo. Y si es la muchacha del servicio, gracias por el servicio prestado. Y si es mami que hizo la comida, gracias por la comida. Desde pequeños hay que enseñar esas reglas a nuestros hijos. Todas las cosas se piden por favor y se agradecen. ¿Para qué? Para que cuando crezcan ellos entiendan estos principios de los que estamos hablando aquí. Entonces, ¿por qué debemos trabajar? Primero, para la gloria de Dios. Segundo, para beneficiar a nuestra generación. Y tercero y por último, porque este es el modo que Dios ha establecido para que suplamos nuestras necesidades y las de nuestra familia. ¿Por qué debemos trabajar? Bueno, en tercer lugar, y ha sido puesto en tercer lugar porque está en tercer lugar, porque ese es el medio que Dios ha establecido para que suplamos nuestras necesidades y las de nuestra familia. Esto se desprende lógicamente del punto anterior. Si el comercio es un intercambio en el cual los dos salimos beneficiados, entonces ese es el medio que Dios ha provisto para que obtengamos aquellas cosas que necesitamos. Dios le dijo a Adán que a través de su trabajo diario, él sacaría de la tierra aquello que era necesario para su sostén. A medida que las necesidades humanas se han ido diversificando, los trabajos también. Y ahora muchos sacan su sostén de la tierra, otros con un serrucho y un martillo, otros con muchísimas cosas, con una computadora, con un avión, con un carro, o sea, todo depende de lo que usted haga. Pero cada cual saca su sostén del trabajo. Y la Escritura es clara en su enseñanza de que el hombre debe procurar el sostén y el de su familia de ninguna otra manera que no sea trabajando. De ninguna otra manera que no sea trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia prohíbe los juegos de azar. ¿Y por qué lo prohíbe? Porque eso es codicia. Que usted juegue un billetico y se esté poniendo donde la suerte lo vea, usted es un codicioso. La única manera lícita que Dios permite que un cristiano tenga dinero es trabajando. Cualquier otro tipo de medio es ilícito, bingo, verbena, lo que sea. Bueno, las verbenas, algunas verbenas. Eso es ilícito, hermanos. Eso es codicia. Y pereza. Y pereza también, y eso es pecaminoso. Vamos a ver algunos textos rápidamente. Primera Tesalónica capítulo 4. Ya vimos lo que dijo Pablo en Segunda Tesalónica, si alguno no quiere trabajar que tampoco coma. Y en Primera Tesalónica 4, 10 al 12 dice, también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, es decir, en el amor, más y más, y que procuréis tener tranquilidad
y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. ¿Cuál es la manera en que tú vas a suplir tu necesidad? Ocúpate en tu negocio. Como decía alguien, hay personas que no quieren comer con el sudor de su frente, sino con el sudor del que vive enfrente. Pero esa no es la manera que Dios ha establecido. Cada uno coma su propio pan. Ocúpese en su negocio con responsabilidad, con diligencia, y de esa manera no será carga para nadie. Bien, hermanos, la semana próxima nosotros continuaremos con este tema sobre la naturaleza del trabajo y su obligación, y vamos a tener que esperar por ese momento para dar algunas aplicaciones prácticas de toda esta información. Pero por ahora quisiera decir dos cosas para terminar. Primeramente, yo creo, hermanos, que debemos darle gracias al Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Porque en su paciencia no nos ha consumido, a pesar de que muchas veces hemos usado los talentos y capacidades que Él nos ha dado. Hemos usado nuestra vocación, no para su gloria ni para beneficio de nuestra generación, sino con fines puramente egoístas. Y debemos darle gracias al Señor de que Él es tan bueno, tan misericordioso, tan paciente, que Él no nos consume en su ira, sino que en su misericordia nos da la luz para que enmendemos nuestros caminos. Y segundo lugar, pienso que todo esto que hemos escuchado debe movernos al autoexamen y al arrepentimiento. Al autoexamen y al arrepentimiento. Hermano, ¿con qué propósito tú estás estudiando una carrera en la universidad? Sé honesto delante de Dios. Sé honesto delante de Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, no era creyente, tenía que elegir mi profesión. La profesión que me gustaba era el magisterio. Pero ¿sabe lo que vino a mi mente carnal? ¿Y a dónde yo voy a llegar con el magisterio? No, yo quiero tener una casa con cancha de tenis, piscina, dar muchos viajes, conocer Europa, y el magisterio no me va a llevar allí. Y hermanos, yo tengo que reconocer que yo elegí mi carrera porque era una carrera que podía darme dinero. No elegí la de pastor, yo no era pastor en ese tiempo, yo era inconverso, esa no da dinero. Elegí la de arquitectura. ¿Por qué? Porque yo quería ser rico, porque yo quería tener mucho dinero. Yo no quería pasar hambre ni necesidad. Y ese fue el móvil que me llevó a mí a elegir una profesión en vez de otra. Y yo te pregunto, hermano, ¿con qué criterio tú estás eligiendo tu vocación? ¿O por qué te levantas diariamente y te diriges a tu lugar de trabajo? ¿Estás manifestando en tus quehaceres diarios que tú eres diferente a los incrédulos? Porque ellos viven para sí mismos. Nosotros decimos vivir para Dios. Y esa es una realidad en nuestro trabajo. Hermanos, que el Señor continúe teniendo misericordia de nosotros, proveyéndonos de luz y de la disposición de vivir en el marco de lo que Él nos ha revelado en su palabra, para que, como dice Pedro, en todo sea Dios glorificado en Jesucristo. Vamos a orar.